Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, compañeras y compañeros cooperativistas. Estamos hoy dando inicio a este curso del día de hoy, viernes 19 de febrero, con la temática general de coaching para líderes, la competencia clave para liderar en la nueva normalidad. Ya no es ni tan nueva y ya nos adaptamos a esto, es parte del diario que hacer. Está dirigido a ustedes como líderes cooperativistas, ya sea de la parte administrativa o desde la parte de la dirigencia, pero siempre dentro de esa gente que tiene que tener estímulo, fuerza, compromiso y liderazgo para que el trabajo en equipo salga cada día mejor. Hay que tener claro que los cooperativistas tenemos que saber en dónde estamos, tener ese sentido de pertenencia que nos identifique, pero a la vez nos diferencia de otras organizaciones sociales u otro tipo de gestión empresarial. Tenemos que ser más asertivos, comunicarnos más entre nosotros y hasta a nivel político tenemos que llegar a futuro a tener una dirigencia más comprometida y dejar de esas pequeñas disputas que a veces se dan en los grupos sociales, porque el objetivo es uno, el movimiento cooperativo, y ese objetivo es ¿para quién? Para la gente. Así que las personas asociadas se merecen un poco más cada día y por lo tanto les agradecemos a ustedes que se capaciten, que mejoren, que se sientan parte de equipos de trabajo y que con ese entusiasmo hagan mejorar a cada una de sus organizaciones. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, gracias don Carlos por la presentación, definitivamente muy alineado y muy oportuno, ¿verdad? Lo que don Carlos acaba de compartirnos a todos los que estamos aquí presentes, líderes del sector cooperativista en Costa Rica. Sin duda alguna, estos temas o estos programas o estas charlas que se han desarrollado, lo que busca es definitivamente potenciar e inspirar a los líderes que conforman los equipos institucionales, ¿no? Porque nosotros dependemos de nuestros afiliados, de nuestros asociados para poder cumplir con una serie de pautas, de expectativas, de requisitos que necesitamos para que este sistema cooperativo siga funcionando de la forma óptima y tan exitosa que ha demostrado durante tantos años, ¿no? Y no solamente, como también decía don Carlos, en esa sinergia que se realiza con nuestros afiliados, sino también la sinergia con todo el gremio, con todas las instituciones, con todo la parte tanto pública y privada, que sin duda alguna son los que empoderan todo el sistema institucional y económico de un país, como lo es Costa Rica, y que sin duda alguna cada uno de los miembros que están aquí presentes aportan a ese objetivo, y esa es la importancia de todos estos ciclos de charlas que hemos estado realizando y que FECOPSE muy minuciosamente ha podido como que promover y entender la situación, ¿verdad?, del entorno cooperativo para poder ofrecerles a ustedes temas que agreguen valor, temas que definitivamente puedan ser de mucha utilidad para los que están aquí presentes el día de hoy. No solamente en Costa Rica, sino también a nuestros invitados que también tenemos fuera de la República Costarricense, ¿verdad? Como en Guatemala, el amigo que tenemos aquí el día de hoy. Entonces, bueno, nada, gracias por estar aquí el día de hoy nuevamente. Qué gusto ver caras de nuevo conocidas. Para mí es un gusto poder compartir parte de mi experiencia y parte de este conocimiento con gente que admiro, que aprecio y que definitivamente sé que están haciendo un trabajo titánico, ¿verdad?, para sacar adelante a nuestra bella Costa Rica. Muy bien, el tema que nos compete el día de hoy tiene que ver con un tema bien interesante, ¿no?, que es el coaching para líderes, ¿no?, la competencia clave para liderar en la nueva normal. Entendiendo, bueno, como lo hemos venido conversando en otras sesiones, la nueva normal, este nuevo año 2021, en los cuales ya tenemos ciertas perspectivas y tenemos ya una forma ya de trabajar en función a lo que vivimos en el 2020. Y ahora, algo que hemos podido analizar en este cierre de año y comienzo ya casi finalizando febrero, es que hay una competencia a nivel de los líderes
que necesitamos ponerle mucha atención, ¿no? Existen sin duda alguna una serie de competencias y habilidades muy importantes y tuvimos la oportunidad de conocer alguna de ellas la sesión pasada, pero particularmente hay una competencia que se vuelve clave y está muy alineada al tema de la comunicación, ¿no? Y es el coaching para los líderes. Entendemos como coaching que es un proceso de comunicación, sin duda alguna, donde una o más personas convergen, ¿verdad?, en una relación o en un tema de interés, ¿no? Y el propósito y el objetivo del día de hoy es poder compartirte ciertas definiciones como para todos aterrizar, ¿no? Porque en el pasado, y cuando hablamos del pasado, quizás no hablamos de un pasado muy lejano, sino de un pasado un poquito más cercano, ¿no? En los últimos 2, 3, 4 años aproximadamente, ha habido toda una revolución con el tema del coaching, ¿no? Toda una vorágine asociada a, bueno, nada, a certificaciones internacionales, certificaciones regionales, que están dependientes a este tema, ¿no? El tema de la comunicación efectiva o del coaching para líderes. Si bien es cierto, es un punto muy importante, ¿no? Y aplaudo la capacidad y tiempo que han tenido muchos líderes de los que tenemos hoy presentes que han podido certificarse internacionalmente en este tema, pero los que no han podido no es un tema de angustia, ¿no? Porque desde mi punto de vista el coaching siempre ha existido. Sabes que en los últimos 15, 20 años, digamos que se institucionalizó, por ponerle alguna definición, y ha traído como resultado, bueno, definitivamente que esa estrategia de comunicación se haya ido como puliendo, ¿no? Le hayan podido sacar bastante brillo para que las personas, los profesionales, los líderes de carrera que han podido certificarse internacionalmente tengan de alguna u otra forma un conocimiento un poco más extenso, más profundo y más claro de cómo tú poder tener un buen sistema, una buena metodología de comunicación. Pero el coaching siempre ha existido, ¿no? El coaching, o la palabra coaching, viene de ese proceso de comunicación, de inspiración, de esos grandes entrenadores, ¿verdad? De actividades deportivas que hemos conocido en el transcurso de la historia, donde cada uno de ellos ha pulido esa metodología y ha buscado dentro de su propia personalidad formas de comunicarse, acertadas o no, para poder sacar adelante a sus equipos, ¿no? Casos ejemplares como el famoso coach John Wooden, famoso por ser uno de los entrenadores más importantes en lo que fue el deporte del baloncesto universitario en los Estados Unidos. Vincent Lombardi, también un famoso coach internacional a nivel deportivo en toda la parte universitaria y profesional del fútbol americano. En fin, han habido una serie de coach importantes a nivel del sector deportivo, pero también los han habido en el sector de liderazgo empresarial, organizacional, como el famoso John Maxwell, por mencionar alguno de ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero compartirte el día de hoy es basado a mi experiencia como líder, como gerente, como director de organizaciones, como consultor de haber colaborado y estar colaborando con diferentes organizaciones en América Latina, que sin duda alguna, dentro de la practicidad y el tiempo corto que tenemos para compartirte la información, quiero que te lleves cosas prácticas para que puedas pulir aquello que estás haciendo actualmente con tus equipos de trabajo, quizás agregar algún conocimiento o alguna condición que no tienes hasta este momento y que te puede agregar valor, o simplemente reforzar aquello que ya dominas perfectamente, pero bueno, nunca está de más, ¿verdad? Conocer si lo que hago actualmente, ¿verdad? Lo estoy haciendo de la forma apropiada o adecuada. Como ustedes bien saben, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, uno de los estados de la República Mexicana donde el vino, ¿verdad? Las bodegas de vino son muy apreciadas. Hay más de 25 grandes bodegas y de producción de vino en este sector y que hoy día se exportan a todas partes del mundo, ¿no? Amanecimos con frío, nublado aquí, con una temperatura más o menos de 8 grados, pero bueno, contentos y felices y con ese calor humano que caracteriza todos estos eventos de FECOPSE, ¿no? ¿Cuál es la agenda que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar sobre el tema de qué es el coaching, quizás para como definir bien y que nuestros paradigmas no nos hagan
cambio de señas, ¿verdad? Cambio de luces inapropiados, sino entender todos y alinearnos bajo un concepto. Les voy a mostrar un modelo de coaching que a mí me parece muy práctico, muy útil y muy efectivo, es muy sencillo. Cuáles son los elementos que componen este modelo y el poder de las preguntas, que creo que es una de las partes primordiales de todo proceso de coaching, el saber preguntar, ¿verdad? Porque ahorita cuando veamos el concepto de coaching vamos a entender o vamos a comprender por qué es tan poderoso las preguntas. Ahora comenzamos preguntando, bueno, ¿qué es el coaching para los líderes, no? Y el coaching para los líderes es un tema bien interesante, ¿no? Porque no es lo mismo quizás el coaching para el empresario, no es lo mismo el coaching para el deportista, no es lo mismo el coaching quizás para un padre o para un maestro, ¿no? El coaching para líderes que vamos a proponer la mañana de hoy, es un coaching dirigido a estos líderes institucionales, a estas personas que están hoy acompañándonos, que sin duda alguna tienen una responsabilidad dentro de su rol dentro de la cooperativa y que sin duda alguna tienen también equipos de trabajo multidisciplinarios que lo que buscan es mejorar nuestra atención a nuestros afiliados y definitivamente convivir con nuestras otras organizaciones que se dedican a lo mismo y convivir con nuestras comunidades, con los sectores públicos y privados de nuestra nación. El coaching, lejos de ser un proceso terapéutico, es una conversación profunda que gira alrededor del logro de los objetivos, el incremento del poder personal y la capacidad de acción, ¿no? Entonces, esa es la definición de coaching, ¿no? Definitivamente se puede utilizar o tiene usos en procesos terapéuticos, obviamente los que hemos tenido contacto y que hemos tenido la posibilidad de tener un coach cerca de nosotros para guiarnos, ¿verdad? Sobre nuestras metas personales o profesionales y obviamente está girando alrededor de nuestros objetivos, ¿verdad? Que nos planteamos, pero también está muy ligado al incremento de ese poder personal, a ese descubrimiento de ver tu potencial como persona, como profesional para poder dar mejores resultados y la capacidad de acción, ¿verdad? Lo que a veces uno pudiese dudar de que tendré la capacidad para organizar este evento, tendré la capacidad para poder desarrollar este proyecto, darle seguimiento a este objetivo. Entonces, digamos que el coaching abarca, ¿verdad? Estas tres aristas importantes dentro de todo proceso, ¿verdad? Logro de objetivos, incremento del poder personal y la capacidad de acción. Ahora, hay algunos elementos que la gente puede confundir, que pueden ser parte del coaching. Tú dices, claro, pero es que este proceso o este método está alineado al tema del coaching. Y te voy a mostrar ahorita qué no es coaching, para que lo tengas muy definido y lo tengas bastante claro de lo que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? La psicoterapia. La psicoterapia no es un evento de coaching o no es coaching. ¿Por qué? La psicoterapia es un proceso terapéutico basado en distintas teorías psicológicas. Entonces, fíjate que sí, se usa el coaching para la psicoterapia, pero el coaching para líderes no está asociado a este proceso o a esta metodología, porque es un proceso terapéutico, ¿verdad? Basado en diferentes teorías psicológicas, donde los expertos, sin duda alguna, son los psicólogos, ¿no? Los que se han preparado para esto. Otra cosa que no es coaching tiene que ver con la capacitación. La capacitación es un proceso educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, ¿ok? Se usa en ciertos momentos de la capacitación, posiblemente coaching para estar atentos, pendientes, seguimiento, pero no es como la razón de ser de la capacitación. Otro ejemplo de que no es coaching es el proceso de consultoría, ¿no? La consultoría es un servicio profesional externo que presenta soluciones a uno o más problemas, ¿no? Es una forma de presentar algún problema, pero no es coaching. Otro que también puede generar confusión con el coaching es lo que se llama el mentoring, que hoy día está muy de moda en muchos procesos educativos. Y el mentoring es un método de apoyo para el aprendizaje donde figura una persona de autoridad, ¿no? Que es el mentor, ¿no? Que es esa persona que está a la par tuya,
para poder dirigirte en tus estudios, en tu preparación, en tu formación. Y por último, hay otro concepto bien interesante que es tutoring, que no tiene que ver nada con el coaching y que no es coaching, que es un método de apoyo para el aprendizaje entre pares, ¿no? Entonces, definido esto, podemos ver que hay una serie de elementos o de procesos donde se puede utilizar el coaching como una herramienta adicional dentro del proceso de acompañamiento, pero no es coaching, ¿ok? Para tenerlo claro y tener todos como esa definición bien clara, ¿no? El coaching para líderes definitivamente es la estrategia, ¿verdad? Dentro de tu proceso posiblemente de crecimiento de la organización, de seguimiento de objetivos, de desarrollo personal, en los cuales también se comparte con otros elementos de apoyo para lograr el resultado, ¿ok? De ahí el contexto del coaching para líderes y la explicación de cada uno de los procesos que te acabo de compartir que no son coaching, ¿ok? Que son partes de los procesos donde se puede incluir este subproceso, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Ahora, hay un modelo de coaching efectivo. Hay miles de modelos, definitivamente. Muchísimos modelos. Creo que nos tardaríamos horas por explicar cada uno de los modelos. Pero hay un modelo muy práctico que a mí me ha funcionado en el proceso como coach y como coachee, ¿verdad? Coach, la persona que, digamos, lideriza, ¿verdad? El proceso con una persona que necesita de ese apoyo, de esa ayuda. Y el coachee, esa persona que recibe esa retroalimentación, esas preguntas, ese apoyo para poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, este modelo visto desde los dos parámetros, ¿verdad? Desde la figura del coach o de la figura de la persona que está siendo coachee de este profesor o de este líder, ¿verdad? Que lo guía. Definitivamente hay un modelo que para mí es muy práctico y muy sencillo de entender y siento que es muy viable para poder aplicarlo en tu institución, ¿verdad? Y es el siguiente. Modelo de coaching. ¿Ok? Es un modelo muy práctico donde comenzamos inicialmente con una inquietud, ¿verdad? Este modelo, obviamente, todo proceso de coaching comienza primero con una inquietud, ¿no? Una idea, una necesidad, algo que me perturba, algo que me tiene inquieto, algo que requiere indudablemente mi atención inmediata, pero no sé cómo manejarlo, no sé cómo tratarlo, no sé ni siquiera si yo mismo tengo la respuesta a lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, todo proceso de coaching comienza con una inquietud, ¿ok? Luego que esa inquietud entra sobre la mesa de juego, por decirlo de alguna forma, comienza una primera etapa, un primer paso, que es la escucha empática, ¿no? El poder escuchar de una forma atenta, de una forma abierta, de una forma de no interrumpir a la persona con la inquietud, sino más bien entender, ¿ok? ¿Cuáles son sus miedos, sus nervios, sus limitaciones, lo que lo está motivando para poder entender? Eso es sumamente importante. Luego viene un segundo proceso, que es el proceso de verificar la escucha, porque no es simplemente quedarme como una estatua y escuchar qué me están diciendo, sino también viene la parte de nosotros poder verificar, ¿ok? Lo que escuchamos, lo que ese interlocutor nos manifiesta en su mensaje, ¿no? Luego viene una tercera etapa, que es la parte, digamos que exploratoria, de indagación, ¿verdad? Para nosotros comprender un poco con mayor profundidad los elementos que de alguna u otra forma generaron esa inquietud en esa persona, en este colaborador, en este líder que estamos haciéndole el coaching, ¿verdad? Y por último, la parte de la ejecución, de ponernos en acción, de que esta persona que comenzó con una inquietud, que ya manifestó sus inquietudes, que verificamos cuáles eran las inquietudes, si realmente eran esas, que seguimos como que excavando, indagando más a profundidad para encontrar como que el meollo, para encontrar como que la razón principal de todo este problema. Ya viene la parte entonces de acción, de ejecutar, de buscar la solución, de aplicar las diferentes alternativas que se hayan descubierto en esa parte o en esa fase de exploración para poner ya soluciones reales, concisas y precisas para solucionar esto como comenzó desde el formato de la inquietud. Ahora, aquí comparto. Muy bien. La inquietud, y lo mencioné anteriormente,
es donde comienza el tema a tratar, ¿no? Digamos, es eso que dice, mira, Gustavo, ¿sabes qué? Todavía no sé si podemos aplicar una nueva idea innovadora en nuestra cooperativa. Todavía no tenemos muy claro, o no tengo muy claro cuál puede ser un mecanismo de eficiencia para tal cosa. No sé realmente si estamos preparados para invertir, ¿verdad? De forma un poco más planificada en temas de capacitación para nuestra organización. ¿Sabe? Empieza una inquietud, ¿no? Cuando empieza ese tema a tratar, ahí es cuando está la primera fase que se llama inquietud, ¿no? Es donde se valida con el colaborador, ¿verdad? Con la persona que es el coachee, se valida todas esas razones, circunstancias que sin duda alguna te generan algún tipo de quebrantamiento, de malestar, de miedo, de angustia, de preocupación, ¿no? Todo esto definitivamente inmerso en el proceso de ese primer paso. Tengo la inquietud, tengo la necesidad de buscarle una solución a algo que todavía no sé si la solución es una solución externa o si la solución es algo interno que yo puedo hacer o que yo puedo agregar valor. Luego, como te decía, viene la escucha empática, que es el proceso donde vamos a escuchar para entender y no para responder, ¿no? Y en varias oportunidades, lo que hemos tenido la oportunidad de converger y estar en otras sesiones donde yo he podido participar por medio de FECOPSE, sin duda alguna he hablado de este tema, la importancia de escuchar para entender a la otra persona y no para responderle, que es una de las grandes áreas de oportunidad de comunicación que tenemos a veces las organizaciones y los líderes de las organizaciones. Luego viene la parte de la exploración, perdón, de la verificación de la escucha, y es cuando ese coach hace una serie de preguntas claves para verificar lo que acabo de entender, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, entonces te puedo ayudar en, ¿verdad? O el problema que te entiendo es cierto, o las expectativas que tenías eran estas, y ya con las respuestas del coachee podemos quizás ya definir un poco más. Ah, ok, entonces ya comprendí muy bien lo que él me está manifestando, lo que él me está planteando. Ahora entonces viene la etapa de exploración, ¿verdad? Que es donde tengo quizás otra gama de preguntas. Y fíjate cómo aquí desde el inicio, y por eso decía que uno de los últimos puntos que vamos a tocar es el poder de las preguntas. El coaching se basa en toda una estrategia de preguntas. Preguntas, una, definitivamente para uno poder comprender el proceso de esa persona o la inquietud de esa persona. Y por otro lado, para que esa persona pueda ver con sus propios ojos y su propio entendimiento, wow, claro, no había visto esto, no había entendido esto, ¿no? Entonces, en la fase de exploración, se pueden hacer preguntas que hace el coach, por ejemplo, ¿qué opciones tienes? ¿Verdad? ¿Qué es posible hacer? ¿Qué obstáculos tienes actualmente? ¿Quién más te puede ayudar? ¿No? Y con todas esas preguntas, el coachee empieza como a establecer una serie de parámetros, ¿verdad? De escenarios, más allá de la inquietud de decir, bueno, mira, sí, mi problema es pero las opciones que tengo son estas, puedo, desde lo que yo estoy entendiendo, pudiese hacer esto, los posibles obstáculos que tengo son estos, y mira, y puedo delegar ciertas o determinadas cosas. Yo creo que me puede apoyar este departamento o este organismo o esta institución. Entonces, fíjate cómo de una inicial inquietud donde no tenía ningún tipo de respuesta clara, en cada uno de los procesos se van aclarando las expectativas y voy entendiendo como la persona que está en el proceso de coaching, ¿verdad? El coachee, empiezo a entender, wow, pero es que gran parte de los problemas o de las soluciones las tenía yo. Y pasa, mira, en un 90%, la mayoría de las soluciones las tiene el líder que tiene la inquietud, en la mayoría de los casos. ¿Por qué lo digo así? Porque es la persona que definitivamente tiene el know-how, tiene la experiencia, tiene, digamos que las habilidades académicas, profesionales y de campo para tú poder tener toda una perspectiva, pero la inquietud a veces es tan compleja o te preocupa tanto que te nubla, te pone una cortina de humo a todos esos pensamientos y no encuentras la solución. Entonces, fíjate cómo ese coach, ¿verdad? Se convierte en esa persona que trata de despejar
¿verdad? Y trata como que de soplar para que esa niebla se mueva y el coachee pueda ver con sus propios ojos dentro de él mismo las soluciones que hay en función a una serie de parámetros o técnicas que te estoy compartiendo, ¿no? Y por último, viene el proceso de ejecutar, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No? Preguntas como estas salen a la luz, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ah, no, mira, ¿sabes qué, Carlos? Voy a hacer esto, esto y esto. Buenísimo. ¿Para cuándo lo piensas hacer? Ah, no, mira, me parece que lo deberíamos hacer ya a partir del 1 de marzo. Excelente. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, lo vamos a hacer así, así y asado. Excelente. ¿Cómo sabrás que lograste el cometido? Bueno, yo creo que si nosotros logramos estos indicadores, yo creo que si logramos hacer que nuestra evaluación de desempeño alcance estos números, yo creo que si logramos estos números de satisfacción de nuestros afiliados, podemos avanzar un paso más. Entonces, fíjate cómo toda la solución, absolutamente toda la solución, desde el punto de entender el problema, de buscar las alternativas y de ejecutar el problema, viene 100% alineado a la persona que empezó y comenzó con la inquietud. No del líder o del coach, sino de la persona que comenzó con la inquietud. Por eso digo que la profesión del coach es una profesión de investigación, ¿no? De poder hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas para que no solamente el coach pueda entender el proceso y pueda hacer mejores preguntas, sino también que el coachee pueda entender esas preguntas y decir, ya suave, ¿sabes? Estas son las soluciones a los inconvenientes que se me están presentando. Y con esto vamos al tema de los elementos del proceso del coaching, ¿ok? Fíjate que ya entendimos qué es el coaching, entramos en un proceso para entender qué procesos no son coaching. Te comparto lo que para mí es un modelo práctico, sencillo, conciso, ¿verdad? Y 100% ejecutable por cualquiera de los líderes que están presentes el día de hoy hacia cualquier miembro de tu equipo y más allá, no solamente de tu equipo a nivel profesional e institucional, sino también podemos hablar de tu equipo familiar, personal, de tu comunidad, ¿verdad? Perfectamente este proceso se adapta a cualquier tipo de entorno, ¿no? Para que lo tengas mucho más claro. Ahora te comparto los elementos que están compuestos en ese proceso de coaching. Y estos elementos del proceso son los siguientes. ¿Ok? Como ves aquí en pantallas, habíamos mencionado anteriormente que todo comienza desde el punto de la inquietud, ¿verdad? Hay una inquietud, todo nace y parte de una inquietud, de una preocupación, de una turbación, de una alarma que se está presentando, algún indicador que me está generando ruido, algún desempeño que no estoy no sé, no lo tengo claro. O sea, de ahí parte la inquietud. Digamos que de ahí nacen los problemas, por decirlo, o las oportunidades, le podríamos también llamar. Cuando se genera esa inquietud, en este proceso o antes de iniciar el proceso, van a converger dos personas importantes, ¿verdad? En todo el proceso. Por un lado, estos individuos los llamamos el coach y por otro lado, el segundo individuo lo llamamos el coachee. Quien tiene, ¿ok? El mar o la mayor cantidad de peso a nivel de las inquietudes que lo mueven a buscar una solución, definitivamente es el coachee. Es ese individuo que pudiésemos llamarlo, buscando un ejemplo, ¿verdad? Un poco más práctico, puede ser ese miembro del equipo, ese colaborador, ese líder que tienes en tu equipo, supervisor, jefe, simplemente analista, asesor, que tiene una serie de responsabilidades en la organización y que de alguna u otra forma tú has podido ver o detectar que ha habido un cambio en su desempeño y que ese cambio en su desempeño está trayendo como consecuencia que no se estén haciendo o que no se estén cubriendo las expectativas que tú esperas o aspiras de esa persona. Entonces digamos que la inquietud nace primero del coachee. Ahora, el coach, en este caso el líder, que perfectamente puede ser tú, es esa persona que, bueno, que posiblemente está muy atento, detectó una irregularidad o algún problema, este colaborador manifiesta que está preocupado por esta situación y es cuando empieza
a jugarse o empieza a conectarse este proceso que te lo voy a compartir a más profundidad y cómo lo puedes trabajar y qué preguntas puedes hacer en el proceso, ¿no? Que es el proceso que anteriormente mostré, que es el modelo, ¿verdad? De escuchar empáticamente, verificar la escucha, explorar y ejecutar. Ahora vamos con el primer punto, ¿verdad? La inquietud. Es ese proceso que llega, ¿verdad? Y que ese colaborador o ese coachee tiene, la inquietud. La inquietud es el punto de partida. Es reconocer una necesidad que requiere atención. Buscar pruebas que justifiquen prestar dicha atención y validar la inquietud con el colaborador, ¿no? La persona tiene una preocupación, tiene una inquietud, ¿verdad? Y ahí es donde arranca todo este modelo o este proceso, donde definitivamente buscamos es que tanto el coachee, que es la persona o el actor de esta película, ¿verdad? Reconozca cuál es esa necesidad que está requiriendo la atención inmediata, el poder determinar y buscar esas pruebas que justifican definitivamente prestar atención a esta inquietud y validar con el colaborador, con el coachee, esa inquietud. Para entonces tenemos una reunión, ahí lo programé. ya a partir de ahí poder entablar todo el proceso y modelo de seguir con el siguiente paso. Algunos ejemplos que se presentan como inquietud, ¿verdad? Dentro del marco profesional de sus instituciones pudiese ser que descubrimos o el colaborador descubrió que tiene una brecha en el desempeño de sus ventas, por ejemplo. O pudo detectar que hay incumplimientos de los compromisos, ¿verdad? Hemos visto que repetidamente este colaborador está presentando que no está cumpliendo con sus compromisos o sus metas o sus objetivos, ¿verdad? Una falta de seguimiento, ¿verdad? Una persona que no está cumpliendo normalmente es por faltas de seguimiento. Quejas recurrentes de los clientes, de los asociados, de los afiliados, ¿verdad? Donde, oye, mira, no sé qué está pasando con Pedro o con María, que regularmente los clientes tienen observaciones con este colaborador. O también podemos hablar de faltas en los procesos, ¿verdad? Que no sé, hay ciertos procesos que deben marcar un A, B, C, D y E, y resulta ser que han habido brincos o desviaciones en los procesos y eso obviamente trae como consecuencia ese mal desempeño, ese incumplimiento de las metas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos, hay muchos más, pero son como que los ejemplos que son muy repetitivos o que pueden ser como que de fácil entendimiento o de visualización, ¿ok? Dentro de este marco de las inquietudes. Ahora, ya validado, ya verificado, ya estando sumamente claro tanto el coach como el coachee, que sí, que definitivamente tenemos que dar el paso para poder ayudar a este colaborador, ¿verdad? Y pueda lograr, bien sea sus objetivos, sus metas, mejore su desempeño, salga mejor en las evaluaciones, tiene que ver con la escucha empática, ¿no? Escuchar para entender y no para responder, tiene que ver con este tema de mostrar interés genuino, ¿verdad? Y aquí se los voy a explicar mejor. Déjame un momento salir aquí y volver a conectar, que me salieron unas imágenes que podemos verificar. Perfecto. Buenísimo. Aquí estamos entonces. Entonces, fíjate, para nosotros poder, y qué bueno que estén tomando nota porque veo algunas cámaras encendidas y la gente tomando nota y me parece extraordinario, ¿no? En este proceso de escucha empática, digamos que el primer elemento que tenemos que tener sumamente claro es el elemento de escuchar para entender y no para responder, ¿no? Nosotros como seres humanos cometemos a veces el error de, mientras el interlocutor te está hablando, tú empiezas como que a buscar esas respuestas, se definen como autobiográficas. Son respuestas así como que, a mí me pasó eso. Ah, no, ¿sabes qué, Carlos? No me sigas contando, yo ya tengo la solución. Pero es que ni siquiera Carlos ha terminado de echarnos el cuento. Pero como suena algo parecido que a mí me pasó, ya le voy a dar una respuesta de lo mío. Y resulta ser que lo que te puede estar contando una persona no necesariamente tu experiencia es la solución a eso que te están contando. Por eso que es muy delicado usar, digamos que este proceso de escuchar para responder, porque realmente no puede ser bien preciso a la hora de buscar una solución. Entonces, definitivamente creo que el marco mental que tenemos que establecer es que siempre para lograr una escucha empática
tenemos que escuchar es para entender. Y por ende, tenemos que dejar que la persona hable, que se desahogue, que manifieste todo lo que siente, ¿verdad? Y si tú sientes que todavía como que falta más que decir, hacer las preguntas adecuadas para que la persona pueda soltar esa carga y nosotros poder redireccionar con esas preguntas y él puede entender cuáles pueden ser sus soluciones, ¿ok? Otra parte dentro del proceso de escucha empática definitivamente es mostrar interés genuino. Si una persona, estoy en ese proceso que le voy a dar coaching, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo, ¿ok? No podemos dar coaching, no, Gustavo, tú sabes que yo le doy coaching a mi gente. Ay, buenísimo, ¿y cómo lo hace? Bueno, mientras la persona se sienta ahí en el puesto, yo lo estoy escuchando mientras yo estoy transcribiendo aquí los datos, o estoy mandando un correo, o estoy recibiendo una llamada, o simplemente respondo por WhatsApp. ¿Sabes? Ese lenguaje corporal, por decirlo de alguna forma, no me está mostrando un interés genuino de que te interesa lo que te estoy contando. Entonces, una recomendación personal que yo te hago es que cuando estés en ese proceso que ya identificaste, mira, aquí hay que intervenir, aquí hay que hacer coaching, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar lo que estamos haciendo y prestarle la mayor atención a nuestro colaborador, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando hay ese interés genuino de entender lo que le está pasando, que le estás prestando atención, que lo estás viendo a la cara, ¿verdad? El sentimiento o lo que empodera a ese colaborador de contarte todo de forma franca, transparente, abierta, es que siente la confianza de que tú estás mostrando interés a lo que se está conversando. De otra manera, sabes, cuando una persona no suelta todo, cuando una persona le cuesta hablar, es porque no está sintiendo la confianza de poder expresar lo que le está pasando. Definitivamente nosotros podemos utilizar como una estrategia en ese momento de escucha empática lo que se define como el parafraseo en mis palabras de lo que entiendo, ¿ok? Quizás de repente viene Don Nilsson y Don Nilsson me dice, Gustavo, mira, me está pasando este problema, quiero hablar contigo, a ver cómo me sugieres y me orientas. El problema es el siguiente. Después que termina Don Nilsson de contarme el problema, yo como el coach, ¿verdad? Como su jefe, como su líder, ¿verdad? Como ese para el cual le tiene confianza para conversar ese tema, entonces yo debería responderle, ¿verdad? Como que, bueno, Dilson, me parece perfecto lo que me estás contando, agradezco mucho que tengas el valor o que tengas la confianza hacia mí para compartirme este tema. Entonces, con lo que yo te puedo ayudar es tal cosa. O el problema aquí es, de lo que me estás contando es esto, esto y esto, Dilson. Sí, Gustavo, ese es el problema. O las expectativas que tenían sobre este tema son estas, pero te estás dando cuenta, Dilson, que no lo estás logrando. Sí, Gustavo, es eso. Entonces, de alguna u otra forma, yo utilizando la técnica del parafraseo, estoy validando lo que yo acabo de escuchar de Dilson, ¿ok? O sea, en la escucha empática lo que inicialmente vamos a hacer es validar lo que la persona nos está contando, a ver si ciertamente es lo que yo entendí, ¿verdad? Porque a veces puede pasar que la persona te contó algo y tú entendiste algo totalmente distinto y tú de una le vas a dar una recomendación o algo, pero resulta ser que lo que te dijo no es lo que tú entendiste. Entonces siempre es importante, más allá obviamente de escuchar para entender, mostrar ese interés genuino, es parafrasear lo que acabas de escuchar para validar que lo que escuchaste es lo que la persona te acaba de decir. ¿Ok? Luego viene entonces, dijimos que venía la parte de compartir, ¿verdad? De escuchar empáticamente, de verificar con una serie de preguntas que tiene que ver con el parafraseo y todo esto. Y luego viene la parte de profundizar, ¿ok? De explorar un poco más para, digamos, llegar al meollo, ¿verdad? Al punto neurálgico de lo que le inquieta a este colaborador o colaboradora. Preguntar, pedirle a la persona que nos proporcione más información a manera de afinar, tener ejemplos, de completar, de corregir o lo que hasta el momento hemos escuchado, ¿no? Entonces, el profundizar un poco más con una serie de preguntas que definitivamente la estrategia de la pregunta es lo que te va a llevar a eso, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo. A través de la pregunta es como tú le puedes pedir a la persona que nos siga proporcionando más información, ¿ok? Basado en eso que ya inicialmente nos contó. ¿Para qué? Para nosotros poder afinar un poco más el problema, ¿verdad?
quizás poder contemplar algunos ejemplos que podamos poner sobre la mesa de otras veces que ha sucedido o de alguna otra historia que uno pueda tener para, digamos, completar esa información, de poder nosotros corregir, ¿verdad? Porque definitivamente la persona nos puede contar un problema que para él es un problema, pero posiblemente yo como líder ya pasé por eso, ¿verdad? Entonces pudiese yo colocar elementos o hacer preguntas para buscar esos elementos que me permita corregir el problema, ¿verdad? O cualquier otra cosa de lo que hemos escuchado que podamos profundizar. Entonces, algunas preguntas de exploración que pudiéramos hacer, ¿verdad? En esta fase de exploración más minuciosa, pudiesen ser, y puedes tomar nota, ¿qué opciones tienes? ¿Ah? Yo le puedo preguntar a Dilson, ¿y qué opciones tienes de lo que me estás contando? ¿Verdad? ¿Qué crees tú que es posible hacer ante esta situación? ¿Qué obstáculos estás viendo que no estabas viendo antes? ¿Quién más te podría ayudar en este proceso? ¿Es algo que definitivamente lo tienes que hacer solo o nos podemos acompañar de otros compañeros o compañeras? ¿Cómo se lo dijiste a esa persona? ¿Cómo se sintió? Porque esto que te está molestando definitivamente fue muy duro la experiencia. Pero cuando tú se lo dijiste a esta persona, ¿cómo se sintió? ¿Qué te impide preguntarle al cliente eso? Porque si sentiste en tu corazón que hubo algo más que fallaste con ese cliente, ¿qué te impidió preguntárselo? Entonces, fíjate con todas estas preguntas y muchas más que se te pueden ocurrir, ¿verdad? Puedes profundizar mucho más en este tema y poder ser como que más preciso para que la persona, en este caso el coachee, pueda como que abrir un poco más los ojos, tener la mente un poco más despejada y poder buscar o encontrar ambos esa solución que en la mayoría de los casos son soluciones muy sencillas y que sin duda alguna el tema es que, sabes, por la preocupación, la angustia, el estrés, no lo ves de forma rápida o clara. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, como hemos venido conversando hasta este momento, sin duda alguna, el proceso es muy sencillo, es muy práctico y sé que aquellos que están tomando nota saben que, wow, Gustavo, no lo había visto desde esa perspectiva. Muy bien. Ahora, viene el último proceso, la última parte, que es la de ejecutar, ¿verdad? ¿De qué forma se puede hacer cargo la persona para atender la inquietud, ¿no? Porque ciertamente ya te compartí el problema. Hicimos una serie de preguntas para entender e indagar cuál era el problema, para que tú vieras, ¿ok?, las posibles acciones o soluciones al problema, pero ahora viene la parte de accionarnos, a que esto ya lo solucionemos de una vez por todas. Entonces existen una serie de preguntas que tú pudieras hacer, y aquí te pongo ejemplo de algunas, para nosotros llegar a esa parte de ejecutar, ¿verdad? Como por ejemplo, mira, Dilson, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿No? Basado en todo lo que me contaste, en lo que detectamos y todo esto, ¿qué vas a hacer al respecto? Vas ya a la ejecución, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo sabrás que lograste el cometido, el objetivo? ¿Cómo lo piensas hacer a partir de ahora, verdad? ¿Cómo vas a conseguir el presupuesto de ese proyecto que estás por arrancar? Entonces, ya son preguntas alineadas a la ejecución, a la acción del proceso. Fíjate que hasta a este momento, nada de esto que te estoy compartiendo nace así por obra y gracia, ¿verdad? Sino todo proceso de coaching requiere una preparación previa. Si bien es cierto, yo puedo primero escuchar a mi colaborador, él viene con un planteamiento, yo le hago algunas preguntas muy básicas para yo quizás comprender un poco el ámbito de la inquietud, pero seguramente esa sesión de coaching no se va a ir en una sola hora o en 5 minutos o en 3 días, ¿no? Es un proceso que va como por etapas, ¿no? Donde primero escuchamos a la persona, entendemos sus inquietudes, hacemos preguntas para indagar un poco más, ¿verdad? Y posiblemente ahí es donde hacemos una pausa para en otra sesión quizás entonces quedarnos y profundizar un poquito más, la persona tenga un tiempo para analizar las preguntas que le dejaste sobre la mesa y de ahí entonces partir a otra parte que es ya la parte de ejecución y cómo lo vas a hacer y qué tienes planteado y con qué recursos tienes y qué piensas hacer para esto y para aquello. Ahora, la parte más pesada
sin duda alguna, cuando no tenemos la costumbre o el hábito de saber preguntar, es la importancia que tiene o el poder que tienen las preguntas. Fíjate que en todo el proceso, sobre todo en el proceso ya de explorar y ejecutar, las preguntas empiezan a tomar un gran valor en el proceso de coaching, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de preguntas y esto te lo voy a compartir para que tomes nota porque quiero que estés muy convencido de esta estrategia de comunicación con tu equipo de trabajo, ¿no? Y existen diferentes tipos de preguntas. Están las preguntas que son abiertas, ¿ok? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el precio que vas a pagar? ¿No? Preguntas abiertas, donde definitivamente la respuesta va a ser extensa, ¿ok? También hay preguntas cerradas. ¿Te gusta, sí o no? ¿Puedes hacerlo, sí o no? ¿Quieres ir, sí o no? ¿No? Son respuestas que definitivamente se responden con un sí o con un no. O posiblemente pudieran haber respuestas como un tal vez, ¿verdad? Pero esas son las preguntas cerradas. Y hay otro tipo de preguntas que son las preguntas exploratorias. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué evidencias tienes? Dime qué pasó. Entonces, son esas preguntas que te ayudan a profundizar sobre un tema, ¿no? Entendiendo que hay tres tipos de preguntas, hay unas preguntas que se tienen que hacer, ¿ok? Y cuando pongo ahí en la filmina, hacer más preguntas son aquellas preguntas que yo te convido a que las hagas con mayor frecuencia, como por ejemplo, dentro del marco de las preguntas abiertas, ¿cómo van las cosas? ¿En qué te quieres enfocar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te trajo como resultado del haber vivido esta situación? Etcétera, ¿verdad? También preguntas exploratorias. ¿Qué más haría? ¿Qué más te sucedió? Específicamente, ¿a qué te refieres con esto? ¿Ok? Sigues explorando y sigues indagando, ¿verdad? Pero también hay otra serie de preguntas que tú dices, estas no se pueden hacer. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con otro tipo de preguntas. Por eso te decía, el poder es muy bueno bien utilizado, pero también el poder es muy malo mal utilizado. Así que unas preguntas buenas definitivamente dan un poder importantísimo para solucionar y poder encontrar soluciones. Pero preguntas malas, más bien lo que te pueden traer como consecuencia es que ese desempeño siga cayendo, es que esos objetivos nunca se logren y que ese mal desempeño se mantenga en el tiempo y sea perjudicial para tu equipo o para tu institución. Entonces quiero compartirte ya casi para finalizar cuáles son esas preguntas que tienes que tener cuidado. Y algunas de esas preguntas son como, por ejemplo, preguntas cerradas. ¿Te queda claro? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Eso soluciona el problema? O peor aún, tú darle la solución. Creo que uno de los grandes errores de los coaches es cuando el coach quiere dar soluciones propias de su experiencia y eso no va así. Más bien es más inteligente y más profesional cuando posiblemente tú tienes la solución, pero necesitas que la persona la descubra y tú con las preguntas vas llevando a la persona a la solución. Y otro tipo de preguntas son los famosos ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué eso es importante para ti? Entonces no se vuelve en esa relación de que tú quieres empoderar a este coachee que descubra su potencial y siga adelante, sino más bien te vuelves como en un cuestionador, pero como con mala vibra, ¿verdad? Y casi como un papá quizás regaña a un niño chiquito, ¿verdad? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué te portaste así? ¿Y por qué respondiste esto? ¿No te parece que es una forma tonta de...? Y el tipo se siente así como que, no, mano, si ya estaba nublado, aquí termina de caer el chaparrón de agua, ¿verdad? El aguacero, ¿verdad? La lluvia, el palo de lluvia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos tipos de preguntas, que son las cerradas y los porqués a la hora de comunicarte con tu colaborador o con tu coachee que estás trabajando en ese momento. Ya para cerrar, quiero compartirte una frase que me encanta de este coach deportivo, de baloncesto universitario, muy conocido y muy renombrado, llamado John Wooden, que dice o que decía, el éxito nace de saber que hiciste el mayor esfuerzo para convertirte en lo mejor que podrías ser. Este hombre no guió a sus famosos jugadores universitarios basado en lo que él consideraba que tenían que hacer, sino él
trató en toda su experiencia en su carrera profesional siempre buscar que sus jugadores descubrieran el potencial que tenían para demostrarlo en la cancha. Por eso él decía muy humildemente que el éxito nace de saber que hiciste el mayor esfuerzo para convertirte en lo mejor que podrías ser. De mi parte, bueno, muchas gracias por regalarme este espacio, por estar compartiendo con nosotros, y aquí le doy la palabra a mi compañero, ¿verdad? Dilson, para que quizás administre la sesión de preguntas y respuestas basadas en esta presentación. Adelante, Dilson. Excelente, muchas gracias, don Gustavo. Ahorita hago mi comentario, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a don Luis Montero, que tiene la mano levantada. Adelante, don Luis, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Gustavo, entiendo muy bien el proceso de coaching. Está más orientado o está orientado totalmente, principalmente, y incluso así lo orienta usted, entre jefe y subordinado. ¿Qué pasa en el proceso de comunicación que existe entre directores de una junta directiva y el subordinado en ese momento, que es la gerencia, ¿verdad? O el staff gerencial? ¿Se da coaching de alguna manera en este proceso? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, he tenido la experiencia de compartir ese proceso en algunas de las cooperativas, estando en Costa Rica, y veía con cierto agrado ese rompimiento de paradigma, ¿no? Donde tú ves al gerente general o al director comunicándose de una forma individual, porque es importante. El coaching tú no lo puedes hacer de una forma grupal. Bueno, yo gerente o director de la empresa o de la organización, dirigido a un grupo de personas, ¿verdad? Porque ahí nunca vamos a conseguir consensos ni soluciones. Pero sí es totalmente válido, Luis, el poder tú hacer ese coaching de abajo hacia arriba, ¿no? Donde imaginémonos que, no sé, Dilson es ese miembro importante de la junta directiva, quizás donde tú estás viendo o detectaste una oportunidad, porque quizás la persona, por sus respuestas, por su intransigencia en algunos casos, ¿verdad? Con algunos proyectos, no termina de entender o quiere mostrar una posición que tú, que estás en esa área operativa diaria, estás viendo que hay respuestas, pero él no lo está entendiendo. Entonces tú lo que buscas es lograr una sesión individual con él, ¿no? Y no entrarle de uno y decirle, mira, Dilson, con todo respeto, necesito que te haga un coaching. No, sino más bien de una forma un poco más inteligente y decirle, mire, don Dilson, me gustaría conversar con usted una serie de aspectos, ¿verdad?, que en la junta directiva hemos venido conversando y que no terminamos de lograr ciertos o determinados acuerdos. Seguramente don Dilson va a tener la apertura y es cuando empieza el proceso. Don Dilson, me gustaría entonces entender un poco más a profundidad y empiezo con las preguntas, ¿ok? Cuando usted dice tal cosa, ¿qué es lo que realmente está tratando de decir? Basado en su negativa ante este proyecto, me gustaría entender un poco más a profundidad cuáles son los parámetros, las variables que usted está manteniendo para no estar de acuerdo con el proyecto. Y ahí tú vas haciendo preguntas y vas indagando y explorando y explorando y escucharlo, no interrumpirlo, sino escucharlo, que él también logre ese grado de confianza para contarte todo lo que realmente está internamente en él que lo está inquietando para no quizás llegar a ese acuerdo contigo. Y en ese proceso, a raíz de esas preguntas que tú haces, van a suceder dos cosas, Luis. Una, poder entender de primera mano realmente cuál es el punto de vista de él, que en grupo no lo vas a entender, ¿verdad? Porque a lo mejor dependiendo de su posición o dependiendo de su trayectoria en la junta directiva, definitivamente hay personas que tienen mucho peso, pero cuando está todo el mundo, ¿ves? Digamos que todo el mundo, el personaje es el más bravo cuando están todos juntos, pero ya cuando el personaje está de forma individual, ahí se hace un poco más la posibilidad de desarrollar esos vínculos de confianza para que se exponga todo con mayor claridad. Entonces, como resumen, Luis, definitivamente el coaching no solamente sucede de arriba hacia abajo, puede suceder de abajo hacia arriba o puede suceder hacia los lados, perfectamente. Perdón, me permite, Dilson. El tema es que muchas veces esa relación de coach o de coaching hay mucha interferencia. ¿Por qué? Porque es grupal, y intervienen otros actores, compañeros, ¿verdad? Que tal vez no conocen el tema o no lo han estudiado, no lo han revisado,
y entonces ese proceso puro de coach o de coaching no se da. No. El coaching tiene que darse siempre, Luis, de 1 a 1, no de 1 a 5 ni de 1 a 10. Tiene que ser 1 a 1 siempre. Por eso, a nivel de junta directiva, entonces no existe el proceso. No, no existe el proceso si están todos juntos, pero existe. Sí, claro, esa fue mi pregunta. Ajá, sí. Ajá. Si existe el proceso cuando tú agarras a ese individuo de esa junta y puedes entablar la conversación, exactamente. Okay. Perfecto. Gracias, Luis. Con mucho gusto. A usted, Dilson. Sí, muchas gracias a ambos, a don Luis y a don Gustavo por esta aclaración, ¿verdad? Muy importante. Don Fabián Saldívar, adelante, por favor, don Fabián. Don Fabián, no lo escuchamos. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, señor, adelante, ahora sí. Listo, perfecto. Muy buenos días. Agradecerle nuevamente a don Gustavo tanto conocimiento. Don Gustavo, la pregunta en todo este proceso de coaching que se puede dar, ¿se podría decir de que un proceso de coaching puede ser fallido? O sea, que se fracasó en el proceso de coaching. Sí, se pudiese decir cuando el coach no se prepara de forma consciente e inteligente en este modelo para poder llevar a cabo el proceso como tal, ¿no? Las veces que yo he podido, y soy muy sincero, ¿no? Al inicio de mi proceso profesional, yo siento que fallé innumerables veces en mi proceso porque no me preparé para poder conversar o no presté la verdadera atención. Y cuando hablo de preparación, no tenía claras cuáles eran las preguntas que tenía que hacer y quedé como que muy limitado con las preguntas o no profundicé suficientemente. Entonces la otra persona se sintió así como que, wow, perdí el tiempo hablando con esta persona. Ya con la experiencia he aprendido que el éxito del modelo es cumpliendo el paso a paso de forma como se las acabo de compartir. Y lo más importante, saber escuchar y saber hacer las preguntas a profundidad para que poco a poco vayamos llevando a ese coachee a donde pueden estar las posibles soluciones al problema. Listo, perfecto, muy amable. A la orden, Fabián, gracias a ti por la pregunta. Ok, muchas gracias a ambos igual. Si alguno tiene otra consulta, no veo comentarios en el chat. Ahí tengo la manita yo. Ah, don Luis, perdóneme, es que Sí, creí sí. que se le había quedado por ahí. No, Sí, no. adelante. Ya para terminar de molestar, Gustavo, ¿qué pasa en el proceso si es que se concluye, va en línea de lo que comentaba el compañero anterior, cuando el subordinado tiene temor ante el superior, porque el superior tal vez tiene un liderazgo muy fuerte, es concho, etcétera? O sea, no es el mejor liderazgo. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de coaching? En realidad no se realiza porque la persona es temerosa y posiblemente no ahonda o profundiza el tema en específico como debiera. Sí, ahí definitivamente, y no es molestia, Luis, que tú nos preguntes ni responderte, ¿no? Ahí la estrategia es, bueno, mira, imaginémonos que estamos en ese proceso de coaching, ya escuchaste a Dilson, etcétera. Eres tú un jefe un poquito así que la gente te percibe como que, wow, muy sincero, muy duro, muy estricto. Normalmente cuando un líder se muestra bajo estas características, difícilmente la gente se le acerca para exponer una inquietud a profundidad, ¿no? Por lo general esa profundidad, esta persona la busca de otros de sus pares o de otro jefe de otro departamento donde sí definitivamente se siente más cómodo a la hora de conversar. Si este jefe, con estas características o rasgos que me acabas de compartir, jefe, definitivamente es un jefe y un líder porque tiene una serie de capacidades y puede ver cosas que el resto no ve, detecta que mira, yo siento que hay un área de oportunidad con Dilson, pero él sabe que Dilson no se le va a abrir. Pueden haber dos estrategias interesantes. Una, sentarse con él y buscar la manera de romper esa barrera, ¿no? Y cuando hablamos de romper esa barrera es porque nos tomamos un café, porque empezamos a hablar quizás de fútbol, empezamos a hablar de algún tema en común para sentirnos un poco más cómodos, y ya previo a ese rompimiento de hielo es cuando podemos entablar esta conversación para que él entienda que soy un humano tan vulnerable como él, ¿ok? Ese es uno. La otra parte es que este líder pueda entonces decir, bueno, yo estoy viendo que fulano
tiene más acercamiento o más acceso a, no sé, a Carla, ¿no? Porque Carla es su compañera de trabajo, también es parte de mi equipo, yo le tengo mucha confianza a Carla, y quizás yo me adelanto y hablo con Carla para que Carla sea ese instrumento o esa llave o esa herramienta o esa discípula mía para yo preparar como posible coach para que me ayude con el tema de Dilson. ¿Okay? Esas pudiesen ser dos estrategias particulares. Pero sin duda alguna, si eso no sucede en ninguna de las dos vías, lo que va a suceder es que se te va a generar un mal ambiente, definitivamente Dilson va a seguir con sus problemas, y bueno, y la solución va a ser más una solución impositiva, autoritaria, que una solución realmente de parte del colaborador. Así lo veo y así ha sido la experiencia, Luis. Excelente, gracias. A la orden. Ok, muchas gracias. De nuevo, bueno, ya prácticamente estamos cerrando el espacio de consultas. Ah, Tienes perdón, una doña. manita. Tienes una Sí, manita. doña María Ángela, adelante, por favor. ¿Cómo me le va? Buenos días, muchas gracias. Era más o menos en esa dirección que hizo Luis, don Luis, la consulta, porque cuando el colaborador, poniéndome yo en el lugar del coaching, no se quiere abrir, bueno, pero ya entonces Gustavo muy claro explicó, bueno, cómo romper ese hielo, cómo llegar, bueno, hablando temas más afines que no se traten concretamente del trabajo o de para lo que se está dando la reunión. Ahora sí comparto de que esto debe ser un tú a tú, no grupal, porque máxime si no se tiene la práctica, el conocimiento de cómo manejar un grupo, pues sería un poco más difícil. Y voy a aprovechar la oportunidad. Me encantó y me la voy a dejar para mi diario vivir, ese de escuchar para entender y no para responder. Así ya lo puse en grande porque me encantó esa frase, y que es cierto, porque generalmente están hablando y ya uno está procesando la respuesta y no es así, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Gustavo, y gracias a FECOPSE. Buenos días para todos. Gracias, doña María. En realidad, la pregunta era muy similar a la de Luis, porque sí, uno se encuentra con esas situaciones donde, como decimos, hay que sacarle las palabras con cuchara, y entonces tampoco da margen a hacer una labor adecuada. Total. Gracias. Gracias, María. Un placer escucharte. Muchas gracias, doña María Ángela, por su aporte y su consulta. No, ahora sí creo, bueno, ahí me sigue doña María Ángela con la manita levantada. Pero, ya se la bajo. Perfecto, sí, bueno. Buena charla, muchas gracias, y muy buena desde el punto de vista estratégico de parte de doña Lorena. Dice Alpizar Lorena, Alpizar Lorena Gómez, no sé, Alpizar Lorena Gómez, debe ser Lorena Alpizar. Muchas gracias, doña Lorena, por su comentario. Doña Ingrid, gracias, muy bueno. Bueno, creo que por ahí estaríamos, ¿verdad? Creo que no hay más consultas, no hay más preguntas por ahí. No estoy viendo más preguntas por acá. Don Celso desde Guatemala, igual, don Celso, muchas gracias por acompañarnos, y esperamos seguir contando con su presencia en nuestras charlas de los viernes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, decirles que esta charla va a ser cargada, o la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Igual queda en el Facebook de FECOPSE, ahí la pueden ver, o la pueden recomendar para que algunos compañeros de ustedes que de repente no pudieron acompañarnos por sus múltiples ocupaciones, pues que la puedan ver posteriormente, ¿verdad? Para la próxima semana, un segundito. Para la próxima semana estaríamos con la tercera charla ya finalizando, que es el título es ¿Cómo puede mi equipo lograr resultados de manera efectiva? Esto a través de las 7 claves de liderazgo que marcan la diferencia. Le decía yo a don Gustavo la semana pasada que para esta charla teníamos mucha expectativa.
realmente muy, muy, muy interesante. Realmente, personalmente me gustó mucho y creo que en general, pues ese es el sentir, ¿verdad? De los compañeros que estamos dentro de la sala, ¿verdad? E igual, le estamos lanzando un reto desde ya, don Gustavo, para que la próxima semana de repente nos sorprenda, ¿verdad? Nuevamente como lo está haciendo hoy, ¿verdad? Con este tema tan interesante que estaríamos viendo para la próxima semana, ¿verdad? No, con mucho gusto, Dilson. De más bien, gracias a todo el equipo, a todas las personas asistentes, a las que participaron, a las que han estado escribiendo. Y no, mira, asumido el reto. Asumido el reto, claro que sí. Dilson, Señor, sí, señor. un reto para Gustavo hubiera sido hoy, o se puede hacer la semana entrante, que te cochee a vos o a Carlos Montero. Me robó las palabras, don Luis, exactamente, sí iba a decir. Yo preferiría que... tanto de ejemplo que yo creo que ya era más que necesita. Yo creo que hay que cochear a Carlos. No, y si fuese conmigo, con mucho gusto, pero eso sí como con el periodismo, ¿verdad? Me lanza los temas antes, porque si no no, así no se vale. Para evitar compromisos. Así no se vale. Así no se vale. Bueno, muchísimas gracias de veras a todos y pues la verdad es que nos llena de mucha satisfacción el que nos estén acompañando en estas charlas que estamos programando para los viernes. Invitarles nuevamente para la próxima semana para que nos acompañen y desearles de parte de FECOPSE, de mi persona, pues desearles que tengan un excelente fin de semana y pues seguir luchando, haciéndole frente a toda esta situación que se nos ha venido con el tema de la pandemia, ¿verdad? Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo la próxima. Gracias, igual para todos.